vez más comienza la COP25, lamentablemente no en Chile, sino en Madrid. Entonces, también lo van a lamentar en Madrid, por lo que ya me estaban comentando. Aparentemente hay una huelga del metro que es la única forma de llegar a la COP25 en el metro. Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede. Parece que hay una maldición detrás de la COP25. Irónicamente, nuestro último encuentro, nuestro último conversatorio fue sobre el transporte, pocos días que se desatara la crisis. Y quizás el punto central, ¿no es cierto?, es que lo que conversamos en ese conversatorio, el objeto fundamental de estos encuentros es preguntarnos respecto de frente al cambio paradigmático, que es el cambio climático, y que debiera ser, ¿qué oportunidades se le dan a Chile? ¿Qué oportunidades? No qué problemas, no sé, no qué dificultades, ¿qué oportunidades se le dan a Chile para aprovechar este cambio y darnos el salto, idealmente, aunque parece un poco más lejano hoy día que hace un mes, hacia el desarrollo, pero no cualquier desarrollo, que aclaró, el desarrollo del que estamos hablando es un desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable que se preocupa de los temas ambientales, de los temas económicos, pero ahora con más fuerza, de los temas sociales, social, ambiental y económico. Son las tres patas de la sustentabilidad. Y nuestro enfoque, irónicamente, o quizás adelantándonos un poquito a lo que está sucediendo, es ese. La pregunta que nosotros nos hacemos en todos los conversatorios son cuáles son las oportunidades que el sector específico que estamos tratando tiene para avanzar hacia negocios sostenibles que sustentan también un desarrollo sostenible para el país. Ese es el foco con el cual estamos trabajando en este ciclo conversatorio. Entonces, repito, la pregunta fundamental es cómo, dado los esfuerzos mundiales, dado el compromiso de Chile hacia la carbono neutralidad, cómo aprovechamos la oportunidad en los distintos sectores que hoy día deben hacerse cargo de ese cambio. El primer conversatorio fue sobre el tema energético, el segundo sobre el sector forestal y el tema de las compensaciones, el tercero de transporte, y hoy día hablaremos sobre economía circular. El quinto conversatorio iba a ser en la COP en Santiago. Y por lo tanto, en vista de que muchos probablemente van a estar en Madrid tratando de llegar a la COP la próxima semana, lo que vamos a hacer es el quinto conversatorio, lo vamos a hacer terminado la COP en enero y preguntándonos respecto de qué fue lo que pasó en la COP. Para decir, ¿no es cierto?, cómo se ha avanzado, cómo se avanzó mientras en Chile, ¿no es cierto?, nos dedicamos también a preocuparnos de nuestros temas locales. Queremos comenzar, quiero invitar a Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de SOFOFA, quien quiere darles unas palabras de bienvenida. Vale, muchas gracias, buenos días. Bueno, esencialmente agradecer la presencia de todos ustedes acá, agradecer a las instituciones que nos han acompañado en este ciclo conversatorio, a la universidad, a Adolfo Ibáñez, a País Circular, al Consejo Minero, especialmente a Pablo Daniel, que de alguna forma ahora veo que tiene razón. Hemos tenido estas conversaciones con Pablo, si hacíamos los conversatorios, yo tenía la impresión de que Pablo no hay nadie, y hay interés en el fondo, así que todo me tenía... Bueno, nosotros para el tema de economía circular en SOFOFA lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Creemos que es un tema de los más relevantes que estamos impulsando a través de lo que es de alguna forma nuestro hub de innovación, el SOFOFA Hub, en materia de tratar de incorporar en el fondo este nuevo paradigma de la circularidad de la economía. Y en ese sentido hemos hecho harto trabajo, fuimos promotores de la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP,
desde su génesis hasta su continuidad en materia de, ahora en el fondo de regulación de lo que son los decretos de meta, de base de embalaje y los demás productos prioritarios. Ahí hemos trabajado con Guillermo, que a continuación formará parte del panel. Y en materia de, en el fondo, cómo se une un poco la economía circular a los gases de efecto invernadero, las metas de mitigación y la NDC. Bueno, hay una parte de las contribuciones de emisión que son de la industria y tienen que ver con residuos. Nosotros aquí hay un informe de la Fundación Helen MacArthur que dice que al menos 9.300 millones de toneladas de CO2 al 2050 podrían reducirse, que equivale más o menos al 21% de las emisiones globales. O sea, es una tarea importante. Y en nuestro sector industrial es el que tiene ahí, está bastante llamado en fondo a poder incorporar esas nuevas formas de hacer negocio probablemente, ¿no? Estamos trabajando proyectos que pueden ser pequeños pero que pueden tener un impacto, como por ejemplo un ecoetiquetado o cambiar las materialidades de algunos productos que en el fondo pasan y embalaje, que son a través de los cuales se distribuyen los bienes de consumo en nuestra economía, y eso puede tener un impacto relevante en la reducción de gases de efecto invernadero a propósito de su disposición final como residuo. Y para eso, y con esto termino, porque esencialmente lo que estamos haciendo en SOFOFA, o lo que nosotros consideramos que es de alguna forma el camino a seguir, son los desafíos colaborativos. Ahí en el fondo tenemos que la industria tiene que trabajar en conjunto con la sociedad civil y tiene que trabajar en conjunto con la academia para incorporar en el fondo innovaciones que permitan efectivamente hacer ese cambio en los sistemas productivos. Algo de eso se ha hecho ya en materia regulatoria, hemos participado en el Comité de Relativo Ampliado, hemos tenido reuniones, aquí con Magdalena también hemos participado en instancias de la Alianza del Pacífico, donde también con vecinos como Perú, México y Colombia estamos viendo de alguna forma expandir esta regulación de la red y de otras a la región. Y en general, todo tipo de iniciativas que puedan generar lo que se llaman lo que hemos denominado esas condiciones habilitantes que se necesitan en el fondo para poder implementar esto, porque no es solo tecnología, también tiene que ver mucho con los hábitos de consumo y en ese sentido como la ciudadanía, nosotros mismos, digamos, en nuestras casas tenemos que cambiar ciertas conductas para que esto funcione. No funciona, o sea, no vamos a tener una red exitosa y una disposición adecuada de residuos, ni tampoco un cambio de materialidad en los sistemas productivos si es que nosotros los consumidores en el fondo no lo valoramos, no lo incorporamos y no empezamos a funcionar también por ambas puntas. Así que creo que en el fondo esta iniciativa en particular es relevante, es muy relevante para nosotros. De hecho, poco antes del llamado estallido social, estuvimos en Nueva York en la cumbre climática y ahí con el World Economic Forum nosotros en SOFOFA tenemos un proyecto que se llama Scale 360 que precisamente busca acelerar las innovaciones y la incorporación de estas nuevas tecnologías en materia de economía circular en nuestras industrias, industria forestal, industria minera, industria de alimentos, etc. Hay muchos espacios todavía donde este nuevo paradigma de economía circular debe ser incorporado, tanto para luchar con el cambio climático como también para poder hacer en el fondo un modelo de desarrollo también más sostenible. Así que me llena de orgullo en el fondo que estén todos acá hoy día, que tenga este tema, despierte el interés que despierten, no me cabe ninguna duda que nuestros panelistas en el fondo les van a incrementar esa inquietud que tienen ustedes hoy día. Y muchas gracias. Bueno, entremos en materia directamente. Quiero invitar entonces a Pablo Adenier, quien será el moderador de este panel, ex ministro del Medio Ambiente, biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. A lo largo de su carrera profesional destaca su rol como director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región Metropolitana, y secretario ejecutivo de Medio Ambiente y interventor del Ministerio de Obras Públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en evaluación y gestión ambiental de proyectos y
Destaca su labor en investigación y docencia dentro de su área de especialización. Ex-presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del CIA y cofundador de Circular, con el cual estamos conversando. Adelante, Pablo. Aprovecho y llamar para que es una de nuestras panelistas, ¿no es cierto? Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y diplomada en Management y la Administración de Harvard University. Una amplia experiencia en cargos gerenciales de los ámbitos público, privado y gremial. Fue miembro del directorio de SOFRI y se ha desempeñado como director ejecutivo del Comité Chileno del Consejo Mundial de la Energía, como directora de Gestión Estratégica y Asuntos Públicos de Codelco, como coordinadora del proyecto piloto nuevamente, y también fue asesora de contenido del ministro Presidenta en el 2006 y el 2010. Actualmente es gerente general de la Asociación Gremial de Industriales de Plástico, ASIPLA. Los dos pueden salir un día. Es una casualidad. No los invité. Ok, Leonel Sierra Alta, que no el biólogo, Master of Science, actualmente vicepresidente de Medio Ambiente y Permiso de Angloamérica. Anteriormente desempeñó como gerente de sustentabilidad de empresas CNPC y fue director ejecutivo de Andes del Sur, de Nature Conservancy y director científico consorcio de empresas mineras para el desarrollo de soluciones sustentables a los relatos. Entre los años 2010 y 2014 ejerció como jefe de división de recursos naturales, residuos y evolución de riesgo del Ministerio de Medio Ambiente. Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, es ingeniero civil ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que obtuvo un máster en políticas públicas y un máster en ingeniería ambiental en la Universidad de California, Berkeley. Tiene más de 10 años de experiencia realizando consultoría ambiental en el sector público y privado y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil, entre otras, como director ejecutivo del Centro de Investigación Espacio Público. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y calidad del aire en la Universidad Católica, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Finalmente, José Luis Opaso, ingeniero civil y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica, Master of Science in Environmental Technology del Imperial College de Londres, PhD in Science and Technology Policy Studies de la Universidad de Sussex. Profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ibáñez, Deputy Director del Center for Business Sustainability y miembro del Sussex Energy Group de la Universidad de Sussex. Su trabajo se centra en la comprensión del surgimiento de innovaciones radicales para la sustentabilidad y la desestabilización de configuraciones sociotécnicas dominantes. Muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Reiteramos nuestro agradecimiento a SOCOPA, al Consejo Minero, a la Universidad Adolfo Ibáñez, por hacer posible este ciclo de conversatorios. Como ustedes conocieron en la invitación, este es un ciclo sobre carbono neutralidad y vamos a empezar al tiro con una consulta, creo yo, desde el punto de vista de animar el conversatorio bastante sustantiva. En la NDC, que concluye su proceso de consulta pública este día lunes, y el día 2 de diciembre concluye el proceso de consulta pública. Hay una novedad bien importante en el marco de quienes trabajan en economía circular y gestión de residuos. Se incorpora como novedad un componente nuevo, y está la economía circular, están los océanos, desde el punto de vista de un componente de integración en cuanto a mitigación y en cuanto a adaptación. Quiero partir por la autoridad, por Guillermo, que recién fue presentado por Raúl. ¿Qué implica desde el punto de vista regulatorio que la NDC chilena tenga estos nuevos componentes de implementación, en este caso de economía circular, y poder continuar con Magdalena, con Leonel, con el profesor Opaso, en términos de la eficacia que también tiene para la industria
para la industria del plástico en particular, para la industria minera, para la academia, que Chile comprometa en la NDC también objetivos y metas vinculados a la economía circular. Guillermo, le dejo la palabra. Genial. Muy buenos días a todos, a todas. Realmente un gusto estar acá. Agradezco muchísimo la invitación de la Universidad Ibáñez, de País Circular y de la SOFOPA, de que es una tremenda instancia. Es hasta emocionante en los contextos en los que estamos, tener esta cantidad de gente para seguir discutiendo temas en los que necesitamos seguir avanzando como país, ¿cierto? Entonces, agradecer la presencia de todos. Felicitar también a País Circular, le comentaba el otro día a Pablo que en muy poco rato se ha convertido en un referente en este ámbito. Y celebrar el hecho también del cariz con el que han estado trabajando en estos temas, en que han podido trabajar de forma, o sea, informar de forma constructiva, con profundidad, cosa que sabemos que normalmente no se puede mucho hacer en los medios. En ese sentido, creo que ha sido un tremendo aporte a la discusión en estas materias, así que también ahí felicitar al equipo de País Circular. Entonces, yendo a la pregunta, efectivamente se trata de un hito clave, ¿cierto? Estamos ante una nueva NDC donde aparece claramente el tema de economía circular. ¿Por qué eso? ¿Cierto? Me decía Gonzalo Muñoz hace algunas semanas atrás, me decía, tal vez algunos meses atrás, que cuando el presidente Piñera había señalado que uno de los temas que queríamos poner en la COP25 era economía circular, junto con otros, ¿cierto? Él hablaba con gente de distintos ámbitos y le decía, nosotros tenemos son biodiversidad, y la gente, sí, obvio, es muy obvia la relación con el cambio climático, océanos, sí, por supuesto. Y decía economía circular y la gente le quedaba mirando como, espérate, ¿por qué eso? O sea, ¿de dónde salió que esto tiene relación con una cosa con la otra? Me pasó también en junio, que estuve en Helsinki, en el Foro Global de Economía Circular, donde uno de los grandes temas de discusión de ese foro, donde había 2.500 personas aproximadamente de todo el mundo, tenía que ver con el hecho de que no se había hecho hasta ese momento una conexión directa y clara respecto de que economía circular y cambio climático, efectivamente, o sea, de que la economía circular es parte esencial de la acción climática, ¿cierto? El mismo reporte que mencionaba antes Rafael de la Fundación Ellen MacArthur, que ya son los que llevan la discusión de la economía circular a nivel global para la cumbre climática de septiembre en Nueva York, publicaron este informe donde ellos dicen aquí falta una parte de la ecuación, ¿cierto? Ellos lo que dicen es el esfuerzo mayoritariamente ha estado volcado al tema energético en sus distintas variantes, ¿cierto? Pero efectivamente está muy bien que así sea, porque el tema de la energía representa en su conjunto el 55% de los gases de efecto invernadero. Pero hay un 45% que tiene que ver con los productos, con los materiales. Y eso es la economía circular. O sea, aquí lo que estamos hablando no solamente tiene que ver con las emisiones de metano asociados a la descomposición anaeróbica que se da de los residuos en los rellenos sanitarios y vertederos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de algo que en verdad es bien lógico, que si nosotros somos capaces de producir todo con energías renovables, ¿cierto? De movernos con energías limpias, pero todos los productos que generamos los generamos en esta lógica lineal, ¿cierto? De producir para después botar, claramente no nos estamos haciendo cargo de la totalidad del problema, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que hemos decidido hacer como gobierno, que es incorporar economía circular dentro de la NDC, es justamente avanzar en esa dirección, demostrar claramente, o sea, con mucha claridad, que si nos queremos hacer cargo de la película completa, tenemos que abordar el tema de economía circular, ¿cierto? Y ahí básicamente asumimos 3 compromisos específicos. Uno que es el desarrollo durante el próximo año de una OCA
de ruta de economía circular, de la cual vamos a conversar en más detalle más adelante, el desarrollo de una estrategia nacional de residuos orgánicos que tiene ahí directa relación con el tema climático, ¿cierto? Por las emisiones de metano que ya mencioné anteriormente, ¿cierto? Y en tercer lugar, un desafío que es un desafío para Chile, pero también a nivel global, que tiene que ver con empezar a ponerle número a todo esto, ¿cierto? Y por eso esto quedó en estas como medidas de integración, no solamente porque esto aborda al mismo tiempo mitigación, por sobre todo mitigación, pero también en cierto sentido la economía circular tiene relación con la adaptación, ¿cierto? Sino porque todavía no estamos al nivel de poder empezar a decir, bueno, estas medidas van a significar estas reducciones específicas y ese es el camino que viene, ¿cierto? Hubo un panel en Helsinki justamente sobre métricas de economía circular y el consenso de ese panel es que todavía no hay un consenso respecto de cuáles son las mejores métricas, ¿cierto? O sea, estamos todavía avanzando y como país lo que hemos decidido es decir, bueno, vamos a revisar todas las distintas métricas y empezar a aplicar esas mediciones en Chile para que esta no sea una discusión en abstracto, digamos, sino que también tenga una bajada concreta a los niveles. Muchas gracias. Magdalena, también yo quería preguntar desde el punto de vista de la Asociación de Industriales del Plástico, que ha sido bien activo, ¿ah? A veces de manera divergente desde el punto de vista de los esfuerzos de gobierno en materia de disminuir residuos. También, ¿cómo ven ustedes que la NDC, que es un instrumento regulatorio muy importante para el país, un compromiso ante las Naciones Unidas, hoy día incorpore objetivos de economía circular, se incorpore conceptualmente y probablemente eso gatille ciertas regulaciones en distintos productos? Y obviamente el plástico ha sido un producto que ha estado en el interés de la regulación en distintos instrumentos. Buenos días, gracias por la invitación. No voy a repetir la introducción de Guillermo, pero me sumo a los agradecimientos y la grata sorpresa de ver que nos convocamos en torno a estos temas que tenemos que seguir haciéndonos cargo. Y respondiendo a la pregunta, Pablo, la verdad que desde la industria del plástico, como tú bien dices, ha habido todo tipo de etapas y ciclos. Sin embargo, hoy en día estamos completamente en línea y estamos completamente convencidos de que la ley REP es clave para poder avanzar en temas de reducción de emisiones, no solamente a nivel de reducción de residuos, que es clave también, sino que cómo nos hacemos cargo de las distintas materialidades, en particular el plástico, y cómo aprovechamos el enorme potencial de reciclaje que este material tiene. O sea, hasta ahora, yo siempre converso con nuestros industriales que dicen un montón de atributos del plástico y la reciclabilidad la toman como por sentada. Y hoy en día ese es el gran atributo que cobra mayor relevancia. Tenemos que aprender más de plástico, entender más de plástico para poder seguir reciclándolo, y la ley REP es el instrumento correcto y el gran paraguas bajo el cual se puede avanzar en esa dirección. Hoy en día, y también citando la Ellen MacArthur Foundation, en Chile existen varias iniciativas y nosotros participamos activamente de todas ellas, todas al alero de la red y del ministerio, en términos de necesitamos todos conversar el mismo lenguaje. Esta tarea es titánica, por lo tanto la tenemos que hacer todos juntos. O sea, no podemos decidir cada uno empujar el carro como mejor le funciona a su respectiva área productiva. Por lo tanto, creo que se produce un fenómeno virtuoso en términos que al incorporar la economía circular generas un montón de efectos positivos que mitigan en la generación de gases de efecto invernadero, y ya Guillermo lo dijo de sobra, la relevancia que eso tiene a la hora de hablar de los compromisos que tenemos como país. Muchas gracias, Magdalena. Lo mismo para la industria minera. Siempre hay un foco bien importante en los residuos que son domiciliarios. Pero hay una proporción, incluso en términos de volumen, si uno toma los inventarios de residuos, es una proporción menor, probablemente una gestión por su presencia orgánica. Al mundo minero, desde el punto de vista de la red, probablemente en materia de neumáticos, en materia de batería,
es significativo, pero quiero volver desde el punto de vista más estructural. La NDC, Compromiso Nacional. ¿Cómo lo ve la industria minera de incorporar este componente nuevo en un instrumento nacional que se comprometa ante Naciones Unidas y que puede ser muy significativo para los próximos años? Hace para ti, sí. Es mucho más fácil. Es más cómodo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tener estos espacios de reflexión en este mundo que vivimos hoy día, particularmente en Chile, en estos días. Yo creo que cuando uno hace métricas nacionales, uno no puede excluir un sector. Entonces, pensar que la minería va a estar fuera o que no va a participar, me parece no corresponde. Estamos en el caso de Vaso también. Lo podemos recircularlo. Todo lo que se contagia así se combate con antibióticos. Lo que no se combate con antibióticos no se contagia así. Entonces yo creo que pensar que la minería va a estar fuera de ningún sentido. La minería tiene que estar resuelta esta contabilidad. Y como dice Pablo, el tema neumático es un tema muy importante en términos del aporte de la minería a un residuo. Ahora, a mí lo que me gustaría más enfatizar es la relación entre economía circular y agua. Yo creo que se queda un poquito fuera esa relación. El movimiento de agua, es decir, el transformar agua de río en agua potable, es altamente un alto consumo de energía y eso impacta en las emisiones del país también. Por lo tanto, reciclar agua es un elemento muy importante en lo que viene como desafío en este país, en el contexto adicional de una sequía ya casi estructural que estamos viviendo desde hace 10 o 12 años en Chile. Por lo tanto, yo creo que me gustaría que le diéramos vuelta a ese tema, el tema de la recirculación de agua. Yo creo que el salto conceptual que genera la visión de economía circular, yo recuerdo cuando se discutía en el programa del presidente Piñera para este gobierno, el tema de economía circular nos costó mucho meterlo, porque era residuo, como tú decías, biodiversidad, calidad del aire, pero economía circular costó meterlo en el programa, pero finalmente entró. Pero ahora el gran salto es pasar de la economía circular dentro de las empresas, o dentro de los productos, o dentro del ciclo de los productos, a lo que en Helsinki en el 2017 se llamaba la economía circular distrital, es decir, pasar a hacer una economía circular de carácter distrital, mover agua desde un generador de residuos de aguas tratadas a un usuario que pueda utilizar esas aguas tratadas como parte de su make-up, como parte de su elemento para producir. Entonces yo creo que esos dos temas me gustaría dejar, Pablo, el tema del agua y la economía circular, y el tema de la economía circular a una escala distrital, más allá dentro de una línea de producción o dentro de una empresa. Interesante escuchar lo que plantea Lorel. Qué bueno, se me cayó el agua. Porque por lo general hay un enfoque bastante solamente desde los residuos. Uno, desde el punto de vista más integral, uno puede entender la economía circular, como dicen los expertos, de reemplazar un modo de economía más lineal por algo más circular. Desde el punto de vista de lo que ustedes, como centro de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿estamos entendiendo bien la economía circular? ¿La estamos desplegando como políticas públicas bien en nuestro país o hay desafíos importantes en esa área? Bueno, primero que todo, bienvenidos a cada una y a cada uno de los que están aquí. Mira, los pasillos, esto está como
horas de quedar rellenas. Hay un poquito más de 100 vacaciones que quieren pasar también. Les agradezco un montón el interés. Yo creo que esto refleja, en medio de la crisis social y política que vivimos, del interés por discutir más profundamente qué nos está pasando. Ya voy a la pregunta. Para poder abordar esta pregunta, porque es como, lo que me estás preguntando es como, ¿cuál es el resultado de la evaluación? ¿Lo estamos haciendo bien o mal? Yo creo que la pregunta viene un poco antes y tiene que ver con qué implica la economía circular, cómo surge, qué es, qué implica para la empresa, qué implica para la política pública, una nueva relación de interacciones entre gobierno y empresa en un contexto obviamente social, pero donde hay una interacción que es la que define finalmente lo que se llama la estrategia de política corporativa. Cómo reacciono frente a las demandas que existen, a las necesidades de la sociedad, dado un contexto que el gobierno bien regula, o impulsa, etc. Para poder avanzar un poco en esa discusión, quiero solamente, no sé si lo han visto, hay un artículo de Joseph Stiglitz en el Guardian el fin de semana, que es bien interesante, cortito, y él lo que dice es, primero que todo, hay métricas que usamos para evaluar el estado de la economía que no nos sirven. Dice el GDP, entender el PIB como un reflejo de la salud de la economía no nos está sirviendo. Vivimos en tres grandes crisis en este mundo. La crisis climática, que yo podría decir como que esto es una crisis ecológica, que está claro, y es de donde surge un poco este pensamiento de la economía circular, que parte, no sé, 10 años atrás, con el surgimiento de la fundación de la MacArthur en Europa, y tomó mucha fuerza en los ámbitos de política pública en Europa, o sea, se transformó en directivas, de cómo opera la política pública europea, cada comunitaria, etc. Pero viene de mucho más atrás, es como un resurgimiento de preocupaciones, desafíos que vienen desde fines de los años 60, cuando vienen los límites de crecimiento, el informe de Roma, y que son 50 años de estar diciendo como aquí tenemos primero problemas ambientales, entonces después Stiglitz dice, la segunda crisis que vivimos es una crisis de desigualdad, inequality crisis, que mejor reflejo lo que estamos viviendo nosotros aquí en Chile hoy día que muestra esta crisis. Y eso es una crisis que está profundamente anclada en el modelo económico. O sea, es una crisis de los modelos económicos de los últimos 30, 40 años que no han entregado los beneficios que prometían. Y en tercer lugar, es una crisis de la democracia. Entonces yo creo que es requete importante entender esto. Es una vinculación entre distintas dimensiones que se reflejan en cosas que parecieran ser ambientales, pero que no son ambientales, que están completamente vinculadas a los modelos económicos con que hemos trabajado por décadas y que impactan definitivamente en los sistemas políticos, y esto es viceversa. Entonces yo creo que cuando discutimos de economía circular, uno no tiene que discutir solamente de estrategias de gestión de las empresas, sino de esta cosa más estructural que tú comentabas, Pablo, es decir, ¿cómo entonces habilita a la construcción de un nuevo modelo económico? ¿Ya? Porque aquí yo voy un poco para atrás, yo me imagino que aquí son todos súper letrados, entonces todos entendimos lo que era la NDC, ¿sí? Que están las construcciones nacionalmente determinadas, porque en el fondo es el compromiso de los países para hacernos cargo del cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? La economía circular pareciera ser habilitante entonces de eso, pero lo que nos está demandando es que los países avancen, y claramente hoy día sabemos que los compromisos de todos los países, si los sumamos, ¿cuánto se compromete cada economía del mundo para combatir el cambio climático? No llegamos a 3,5, 4 grados a fin de siglo, y lo que tenemos que hacer es no superar 1,5. Entonces, la demanda es tan profunda, tan estructural, es decir, los compromisos de los países tienen que ser mucho más agresivos. Y tenemos que ser carbono neutral al 2050. Eso no se consigue con cambios en ciertas estrategias de gestión. Voy a modificar un poco por aquí, un poco por allá, entonces me voy a preocupar de los residuos, que es lo que, para ir un poco a la pregunta, así como, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, que yo creo que lo que sucede es que como llevamos tan poco tiempo, 10 años en despliegue de nuevas estrategias empresariales, en el surgimiento de política pública, es poco tiempo. Lo hemos entendido que es como hacernos cargo de las externalidades. Pero eso es una pata de las tres patas, si uno mira estos principios de la economía circular. Dice como, bueno, entonces hay que eliminar
el costo externo, la externalidad, los residuos, llamémoslo como queramos, pero es una parte. Hay otras partes que tienen que ver con preservar, con redefinir qué es lo que son los stocks de recursos que utilizamos. Y comparto plenamente lo que dice Leonel. Entonces no podemos sacar de la ecuación el cómo hemos venido haciendo las cosas. No es que, entonces se acabó la minería. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos a una cueva, nosotros vivimos 200 años, somos un país minero, somos un país extractivo, entonces, ¿cómo cada uno de estos sectores se redefine? Esa es la gran pregunta, es como, ¿cómo repensamos una estrategia de desarrollo productivo que incorpore un pensamiento de economía circular? Y ahí yo creo que hay distintas formas de hacerlo. Y las empresas tienen un rol importante, porque ¿cómo esto se traduce entonces en estrategia empresarial? ¿Cómo entonces la empresa lo redefine? No quiere decir que la minería se tiene que acabar, pero tampoco quiere decir que puede seguir haciendo lo que hace y se hace cargo solo de los residuos. O sea, si estamos pensando en que tenemos que ser carbono neutral al 2050, y nosotros ya nos pasamos de eso, o sea, no somos, estamos sobre la media mundial de emisiones per cápita, estructuralmente somos un país que va a crecer mucho en emisiones, nos demanda a pensar cómo construimos ese nuevo sistema económico que nos permita prosperidad. Y eso es una pregunta mucho más complicada, ¿sí? Porque obliga a cada uno de estos sectores importantes, minería, pesca, el sector forestal, todos los sectores importantes, porque son un país extractivo, a repensarse para transformar completamente su manera, cuestionarse el para qué hace, el qué hace, no solo el cómo, y cómo lo logro. Porque yo creo que en ese proceso estamos recién, de que las empresas están empezando a tener esta como discusión más reflexiva, decir, bueno, ¿y para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Sobre todo las empresas grandes, las empresas que son incumbentes, que están como amarradas a sistemas que han venido por décadas, que son muy difíciles de cambiar. Entonces, claro, hay un montón de oportunidades, como comentaba Raúl al inicio, pero tremendos desafíos, porque el cambio, nosotros hemos construido un sistema económico que no hemos demorado en construirlo 200 años, 150 años en vivir como vivimos hoy. Y la demanda es construir uno completamente distinto en 3 décadas. Eso no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. No existen esas transformaciones estructurales en plazos tan cortos. Por definición son de largo plazo, son multidimensionales, no solamente técnicas, pero tenemos que hacerlo si queremos sobrevivir como especie. Entonces, esa es la gran demanda. Entonces, yo creo que el rol de la empresa aquí está primero en cuestionarse la estrategia de la empresa, el rol de la empresa en la sociedad. Y ya lo sabemos, lo vemos. O sea, a nosotros, al alumno nos lleva un presidente, a Marte nos va a llevar un emprendedor. Entonces, hoy día la empresa tiene las posibilidades de generar cambios que son mucho más estructurales. Entonces, ¿cómo estamos en la economía circular? Partiendo. ¿Sí? Estamos partiendo, estamos definiendo, o sea, a nivel local, estamos definiendo una hoja de ruta. Las empresas están empezando a hacerse cargo como, entonces se mueve esta pieza por esta otra. Pero en realidad demanda cambiar completamente la definición de para qué hago lo que hago y cómo lo hago en la comunicación. Okay. En este partiendo, Guillermo, hay otro elemento estructural importante. Vamos a volver sobre la red, y probablemente el instrumento de política pública más disponible, más concreto, porque está vigente. Pero hay otro elemento, y yo entiendo que para el Ministerio es muy importante, es la hoja de ruta, que tú lo mencionaste, ¿verdad? Donde uno puede entender que es una hoja de ruta nacional, pero que tiene que ser Chile. Pero probablemente también para Magdalena, para Leonel, para los sectores productivos va a ser importante, pero qué tan activos son en la hoja de ruta por sector productivo. Y probablemente son muy distintos y tienen incentivos también muy distintos. Entonces, si nos puedes compartir, ¿qué está pensando el gobierno en materia de hoja de ruta? Vamos a volver sobre la pero entiendo que la hoja de ruta, como decía José Luis, lo que tratamos de buscar es una concepción más amplia de economía circular. Voy a hacer una pregunta, pero antes comentar algo que se ha mencionado antes y todo, pero hacer énfasis en un tema, o sea, economía circular. Nosotros hicimos el cambio de nombre desde la oficina de residuos el año pasado, ¿cierto?, a una oficina de economía circular. Lo que, y cada día me convenzo más esto, dice que el lenguaje que una realidad es así, o sea, le cambiamos el nombre y empieza a cambiar la forma en que todo el mundo nos mira, desde el sector privado, desde las otras reparticiones públicas, desde afuera de Chile, ¿cierto?
Pero esto no era solo semántico, esto es un tema de fondo, ¿cierto? Aquí no tiene que ver solamente con la lógica de hacernos cargo del residuo, ¿cierto? Y ahí quiero poner un ejemplo concreto de Chile, ¿cierto? Que me tocó la semana pasada estar en Quilpué conociendo el proyecto Ecocarga, no sé si lo conocen, la empresa de Virginia, de María, en verdad. Básicamente tiene un proyecto donde venden detergente para ropa, suavizante, tiene 4 productos, ¿cierto? Y lo venden directamente en envases retornables, en pequeños locales, digamos, en el caso de Quilpué hay 2, en toda la región del Valparaíso hay 9, van a estar 3 ahora en la región metropolitana, donde uno va y usa este envase retornable, ¿cierto? ¿Y por qué me parece importante ese ejemplo? Por varios motivos. Uno, hasta que no me senté, o sea, hasta que no entramos a la tienda y entendí bien lo que estaba pasando ahí, uno no es consciente de lo siguiente, que esto no solamente se trata de generar menos residuos, ¿cierto? Ahí me explicaban que en la lógica normal, tradicional, lineal, ¿cierto? Lo que ocurre en el caso de esa empresa, para ese tipo de productos, es que traen en un camión envases vacíos, pero ya soplados, porque ellos no tienen sopladoras, ¿cierto? Ya soplados, vacíos en un camión, que se estoquean en la planta, ¿cierto? Después son rellenados, se vuelven a estoquear en la planta, de ahí van en un camión a un centro de distribución, donde se vuelven a estoquear, y después van a un supermercado donde se vuelve a estoquear y recién ahí llega al consumidor, ¿cierto? En el caso de lo que están haciendo ahora, va un camión cisterna que lleva directamente el producto desde la fábrica, se conecta con una manguera como un camión de benzina, ¿cierto? Y lo descarga directamente a unos estanques desde donde se dispensa para el consumidor. O sea, todo lo que nos ahorramos entre medio es impresionante. O sea, no solamente el residuo, o sea, la economía circular es muchísimo más que el residuo, ¿cierto? Significa generar ahorros impresionantes. El precio de los 3 litros, ¿cierto?, de ese detergente para la ropa, ¿cierto?, son 11.000 pesos normalmente en el mercado y ellos los venden a 3.500, ¿cierto? Entonces uno dice, chuta, y yo le decía, pero espérate, ustedes están aquí como buscando posicionarse. No, ese es el precio. Cuando tú descuentas todas estas cosas que tenemos en el camino para llevarlo de una forma tradicional, nos cuesta 11.000 pesos, ¿cierto? Si nosotros lo vendemos en nuestra tienda cuesta 3.500 pesos, ¿cierto? Entonces, lo que más allá de todo eso, más todavía me llama la atención, hablando de la transformación desde las empresas, ¿cierto? Nosotros le preguntamos, bueno, ¿por qué los venden en un local? ¿Por qué no ponen estos dispensadores al interior de un supermercado? Y nos dicen, créanos que hemos ido a hablar con algunas cadenas, ¿y qué nos dicen? 2 cosas, ¿cierto? 1, pruébenlo y vuelven. Cuando les funcione, ahí hablamos, ¿cierto? O sea, si nosotros queremos hacer una transformación en las próximas 3 décadas, como la que mencionaba, ¿cierto?, con esa actitud no vamos a llegar a ninguna parte, ¿cierto? Lo segundo que le dicen es, chuta, pero espérate, si nosotros hacemos esto, va a bajar nuestras ventas totales en esa categoría, ¿cierto? O sea, realmente, cuando estamos hablando de que a los chilenos le aprieta la billetera cada día, que 30 pesos significa un estallido, el encender un estallido social, el no estar dispuestos a hacer eso, el no darse cuenta además de que más plata para los consumidores significa que pueden además consumir más cosas, ¿cierto? Otras cosas, ¿cierto? Es que realmente estamos complicados, ¿cierto? Por eso me parece que es muy como ejemplificador ese caso concreto que está poniendo aquí en Quilpué, ¿cierto?, de las oportunidades que hay en materia de economía circular, pero por otro lado también de los desafíos que tenemos y especialmente de los desafíos que tenemos en transformar esa cultura empresarial, que es lo que estamos conversando, ¿cierto? Creo que es importante como no quedarnos pegados en el residuo, ¿cierto? Esto es una transformación más profunda que eso, ¿cierto? La hoja de ruta. Vamos a la hoja de ruta. Entonces, la hoja de ruta, ¿qué es lo que ha pasado en Chile en este último año? Que hemos estado trabajando en una hoja de ruta de plástico, al alero del pacto por los plásticos. Estamos trabajando en una estrategia nacional de residuos orgánicos, que la comenté antes, en un trabajo con el Construye 2025, que es un proyecto Corfo multisectorial, con múltiples actores. Estamos trabajando en una hoja de ruta
para residuos de la construcción. El Ministerio de Agricultura está empezando a desarrollar una hoja de ruta para la agricultura, la economía circular en la agricultura. Nosotros estamos trabajando intensamente en la implementación de la ley RED, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Es que en todas estas distintas iniciativas que yo encuentro extraordinario ir trabajando sectorialmente, hay algunos elementos comunes. Que si no nos hacemos cargo, realmente ninguna de estas va a tener la potencia que necesitamos. Elementos comunes, ¿cuáles? Por ejemplo, hoy día, botar una tonelada de residuos en un relleno sanitario cuesta $15. 10 lucas. Bueno, ahora menos que $15. Trabajando el precio. Como 12, 13. Sí. Pero realmente, ¿cómo hacemos competitivos los proyectos de valorización de plástico, de orgánicos, de residuos de la construcción, cuando nuestra alternativa es llevarlo a un hoyo que cuesta baratísimo, ¿cierto? Ahora, uno dice, bueno, eso es muy poco. ¿Qué es lo que han hecho los distintos países? Le han puesto un impuesto. ¿Qué significaría ese impuesto? Ese impuesto significaría que las municipalidades, que ya hoy día están hasta el cuello con los gastos de aseo, ¿cierto?, tendrían que pagar más. ¿Y por qué están hasta el cuello con eso? Porque en el fondo, hoy día, a diferencia de lo que pasa, estuve el lunes en Lima conversando largamente con mi par de Colombia de los temas de economía circular. Todo el mundo paga el gasto por aseo y aquí apenas un 30% paga el gasto por aseo. Entonces las municipalidades están absolutamente desfinanciadas. Entonces nos lleva a una cadena de temas que son transversales, ¿te fijas? Y que requieren una discusión política de alto nivel, ¿cierto? Porque en el fondo cuando uno dice pongamos el impuesto, eso no es algo que lo vamos a decidir nosotros los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es una discusión que tenemos que tener como sociedad, ¿cierto? El otro tema, que también es transversal, el waste to energy, ¿cierto? La incineración con aprovechamiento de energía. Eso no es algo que se va a definir con un proyecto por aquí o por allá, ¿cierto? Esa es una definición país, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos sentarnos y tomar definiciones de largo plazo, ¿cierto? Cuando uno ve lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto de Hidroaicén, donde por mucho tiempo estábamos en una indefinición de si es que íbamos o no a desarrollar hidroeléctricamente la Patagonia, y tuvimos una empresa que estuvo 10 años invirtiendo decenas y cientos de millones de dólares en ese proyecto, para que al final nos diéramos cuenta, no sé, que en verdad no era lo que queríamos, ¿cierto? Nosotros necesitamos dar certidumbre y tener una mirada de largo plazo respecto de estos temas, ¿cierto? Y eso es lo que planteamos hacer, lo que pretendemos hacer en el proceso de desarrollo de esta hoja de ruta de economía circular. Aquí es tan importante el proceso como el resultado al que lleguemos. Estamos convencidos de eso, ¿cierto? O sea, nosotros podemos parir una hoja de ruta con mi equipo en 2 semanas, ¿cierto? Pero ¿qué valor tiene eso? Ninguno. Esto tenemos que construirlo con los actores clave de los distintos ámbitos de nuestro país. Y eso es lo que pretendemos hacer. Quiero saltar a Leonel Magdalena. Primero, Guillermo lo mencionó, desde el punto de vista de la hoja de ruta, probablemente se avance en la hoja sectorial. La agricultura, la construcción han sido sectores activos. ¿Crees tú, Leonel, desde el punto de vista de industria minera, de tener una hoja de ruta de economía circular para el sector minería? ¿Cuáles deberían ser los ejes? Tú mencionaste el recurso hídrico, probablemente el consumo energético y obviamente el residuo también lo es. Sí. Tú lo has dicho, evidentemente esos son los puntos más importantes: agua, residuo como neumático, energía, bajar el consumo de energía, aprovechar más energías eólicas o solares, principalmente las mineras del norte. La energía solar fotovoltaica está siendo muy extendida aquí en la región metropolitana, al costado de todos los tanques de relave grandes que hay en la región metropolitana. Hay grandes extensiones de paneles de energía solar fotovoltaica. Yo creo que vienen más todavía. Y yo creo que por ahí va a haber una línea de trabajo que perfectamente se puede meter en un programa de más largo plazo. A mí me gustó mucho el ejemplo de
me hace pensar, no sé si la mayoría de ustedes es más joven que yo, pero cuando yo era chico el aceite se vendía en tambores. Uno llevaba, no sacaba botellas de aceite, llevaba su recipiente de aceite y se vendía de medio litro, de litro. O sea, se pusieron que pasaban hace 50 años, pero como 60, o sea, y probablemente hace 80 también. Mi mamá y mi papá también compraban aceite así. Es medio ilógico esta cuestión de la economía circular. Yo recuerdo el relato del subdirector de la Convención de Biodiversidad, un sudanés, cuando hablábamos de reciclaje, y decía, a mí me da risa la historia del reciclaje, que nosotros vivimos en un país que reciclamos todo, vivimos reciclando todo. Entonces, hay como un cambio cultural, hay como más que un programa de trabajo, más que un acuerdo político que es imprescindible, tiene que haber un cambio cultural en nuestra sociedad, en lo que está demandando nuestra sociedad. Yo creo que lo que está hoy día en la calle, los jóvenes, tienen mucho que decir. O sea, esta mañana me llegó un WhatsApp de un joven, y si ustedes me permiten, y disculpa que me haga esta digresión, Pablo, pero este joven me dice, 28 años, chileno, estudiando fuera de Chile. ¿Y qué tanto si no somos los jaguares? Sin multinacionales y corporaciones que destruyen la naturaleza, empobrecen el espíritu y llenan de basura material las casas y las cabezas de las personas. ¿Y qué pasa si lo cambiamos por un país menos espectacular, sin moles, pero con salud, educación, habitación digna y de calidad ambiental para todos? Eso me mandó un joven también. Entonces, escuchemos lo que nos están diciendo los jóvenes, hagamos este cambio cultural, que no es copernicano, es hacer cosas que hacíamos antes, vender por litro, vender aceite por litro, tener más respeto, calidad y cuidado con el agua. De repente podrían ser parte de la hoja de ruta, ¿no? Cambios culturales. A ver, yo creo que nosotros no vamos a cambiar costumbres, hábitos, con información técnica o con reflexiones intelectuales. Vamos a cambiar hábitos con cambios emocionales. La esclavitud no se acabó porque alguien hizo un análisis económico de que tener esclavos era más negocio y no tenerlo era mejor negocio. La esclavitud se acabó cuando en Estados Unidos, en 1860 y tanto, alguien dijo que no es éticamente posible mantener la esclavitud. Esa es una decisión que muchos otros países tomaron 50 o 60 años antes, o 70 años antes. Pero no fue por un análisis económico. No vamos a armar una hoja de ruta, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Guillermo, en 2 semanas, técnica. Tiene que haber un acuerdo, que es un acuerdo que además surja de un convencimiento, que nos toque el alma lo que estamos haciendo, porque nos toque la fibra íntima. Así que yo creo que por ahí va la generación de una hoja de ruta. Yo creo que los sectores productivos importantes de este país, salmonicultura, agricultura, forestería, minería, vamos a estar alineados por esa hoja de ruta. No hay ninguna otra posibilidad. Esa es la voluntad de las compañías. Algunas se demorarán más, otras se demorarán menos, otras ya estamos en eso. A comienzo de este año inauguramos unos paneles fotovoltaicos sobre un tranque relave que nos permite disminuir la evaporación del tranque relave, o sea, perder menos agua y generar energía eléctrica. Está lleno de iniciativas por el estilo en el sector minero y en otros sectores industriales. Pero el tema más importante tiene que ver con lo otro que decía, de hacer este cambio cultural y que los jóvenes no están pidiendo. El niño que escribe esto me tocó el alma. Sí, gracias. Yo también creo que desde el punto de vista de cambio cultural para trabajar en ruta, pero probablemente a Magdalena, pero industriales del plástico, yo creo que le agrada mucho me imagino yo, la venta de aceite por tanto. O sea, creo que obviamente hay sectores productivos que eventualmente ganan y sectores productivos que eventualmente pierden. Entonces, este ejemplo de los detergentes que mencionaba, estos son más masivos desde el punto de vista de la industria. Obviamente, el consumo, la producción de envases, tiene una lógica, tiene una necesidad. Por lo tanto, ¿cómo a tu juicio, Magdalena, conviven
ese interés que declaramos con la realidad de lo que consumimos es muy distinto. A ver, quizás lo primero aclarar y romper inmediatamente un mito es desde la industria hay una convicción absoluta de que este es el camino. Y el camino en el mundo de los plásticos está muy orientado a gestión de residuos, a disminuir pérdida de alimentos y a disminuir generación de gases de efecto invernadero producto del transporte, porque tiene un tema de peso y resistencia que no tienen otros materiales. Entonces, dicho eso, como industria no queremos vender lo más posible. Queremos vender, sin duda, queremos rescatar los atributos positivos que tiene el plástico, que sin ellos la humanidad no estaría en el nivel de desarrollo que está hoy. O sea, tendríamos que volver atrás en muchos sentidos. El evitar la pérdida de alimentos gracias a la propiedad de conservación que tiene el plástico, o sea, la pérdida de alimentos genera el 20% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, créanme que es importante hacerse cargo de que los alimentos no se pierdan. Y el camino no es eliminar el plástico, el camino es usar el plástico responsablemente, y eso pasa por las personas, pero también pasa por los industriales. Y en la industria estamos convencidos de que es efectivamente así. Entonces, el objetivo no es, en este cambio profundo de estructura, también hay un entendimiento de que hay que racionalizar el uso indiscriminado. No hay ni una duda de eso. Entonces, cuando tú dices, ¿nos gusta este modelo? Claro que nos gusta, no tiene por qué disgustarnos. No nos gusta cuando te dicen, cambia el envase de plástico de polietileno por uno de polipapel, que es cartón cafecito, que se ve muy ecológico, pero termina en la basura. El gran problema que tenemos, porque al ser mezcla no se puede reciclar ni como papel ni como plástico. Entonces, el gran problema, o sea, de nuevo, desde la industria del plástico, la gestión de residuos es clave, pero hay que mirarlo globalmente. O sea, con todos los actores involucrados, y en eso rescato lo que decía Guillermo, y creo que esa hoja de ruta que ha ido trazando el gobierno de la mano de todos los actores, y nosotros somos una parte de esos actores, yo le agradezco, siento que es un ejercicio bastante inédito en Chile, porque tienes conversando a personajes que en otras circunstancias jamás se habían sentado a conversar. Entonces, se empieza a producir desde el área empresarial este cambio cultural. Sin duda, es necesario contar con más infraestructura de la que se cuenta hoy para poder aprovechar esos residuos. Sin duda, es necesario contar con reducir el descarte, porque además la experiencia internacional también muestra, y nosotros como industriales también queremos reducir el descarte, más allá de que creemos que el waste to energy o la pirólisis podrían ser buenas alternativas, y son alternativas al relleno sanitario, más que una alternativa energética en sí misma. Entonces, estamos en línea con ese pensamiento, y desde ese pensamiento estamos trabajando activamente en esto. Y prueba de ello es que son siempre las mismas empresas las que participan en el Pacto de los Plásticos, en el Comité Operativo Ampliado cuando se trabajó el reglamento para envases y embalaje, en el ecoetiquetado, que alguien dijo es una iniciativa pequeñita, pero se hace cargo de un elemento muy clave para que todo esto dé resultado, y es la participación ciudadana. Sin participación ciudadana esto no va a tener éxito, y es clave poder dar mejores señales a los consumidores de cuando consumen. Entonces, obviamente, si tú logras incorporar en un supermercado tradicional un modelo como el que comentaba Guillermo, va a ser bien recibido por los consumidores sin lugar a dudas, pero seguramente también va a haber aquel consumidor que porque no tiene el auto, porque pasó, porque no necesita 3 litros, sino que necesita medio litro de detergente, va a querer comprarlo en un envase reducido, y está bien entregar todas esas opciones, pero hagamos todas esas opciones de manera consciente y con la economía circular como modelo. José Luis, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen como universidad, que tienen un contacto privilegiado con el mundo de la empresa, quería preguntar y poder compartir también, a raíz de lo que se llama cadena, y yo también lo constato, que son como siempre las mismas empresas que están interesadas. Es un grupo relativamente pequeño de empresas innovadoras. ¿Cuánto le importa a la empresa manejera? ¿Está obligada o tiene un convencimiento un poquito más que único?
son capaces de percibir que al consumidor le importa la forma de consumir. Te lo quiero preguntar, obviamente, por el trabajo que ustedes hacen como universidad. Sí. Mira, yo creo que lo primero es que uno no puede encasillar y meter a todas las empresas en el mismo saco. Y como yo mencionaba en la pregunta anterior, hay opciones como de política, de estrategia corporativa. Entonces, obviamente, que uno, sin tratar de verlo como una progresión solamente, estamos hablando de circulares que siempre verlo como más en círculo. Pero si uno mirara como en dos dimensiones, para hacerlo un poco más simple. Hay empresas que por un lado quieren ejercer influencia y otras que simplemente esperan ser influenciadas, más o menos, ¿sí? Pero esa influencia, por ser influenciado, tiene dos patas también. Uno puede ejercer una influencia para evitar que las cosas cambien. Y soy como contrario soy más reactivo a que ocurran estas cosas. Entonces obviamente esas empresas no están en la mesa. Están probablemente haciendo lobby, de acuerdo a cánones que existen para regular, etc. De generar influencia para que ciertas cosas se mantengan como están. Porque estamos hablando de generar un cambio estructural, o sea, de cambiar la forma en cómo hacemos las cosas, de cambiar la forma en cómo satisfacemos necesidades de la sociedad. Las empresas no hacen productos, no generan servicios, porque pareciera ser que hay como un océano esperando. Responden a las necesidades de la sociedad, necesitamos movernos, necesitamos vivir en ciudades, o sea, construir casas, edificios. Queremos hoy día todos comunicarnos, entonces necesitamos materiales, plásticos, metales, circuitos electrónicos, necesitamos energía, como decía antes también. Y bueno, en el camino vamos generando estos productos. Pero por otro lado, también estas empresas que dicen, no, entonces espero ver cómo me obliga. Y también ahí hay dos formas de verlo. Soy reactivo a que me llegue, o sea, voy a tener que cumplir la ley. Cuando venga la ley y la cumplo, o puedo ser un poquito más proactivo, o adelantarme ese cambio. Es decir, viene el cambio, entonces, que un poco lo que comentaba Raúl al inicio. Voy a ir a buscar esas oportunidades, porque voy a ser el primero en moverme, entonces voy a empezar a desarrollar innovación. Voy a estar más preparado, a ver nuevos clientes, estos otros que no los he visto. Entonces voy a aprovechar esa oportunidad. Pero por último, hay empresas que generan influencia, pero que generan influencia positiva en la industria. Y nosotros hemos visto muchas industrias, en la industria minera, en la industria salmón, de generar estos nuevos estándares de la industria, de adelantarse incluso a la regulación, de adelantarse a la invisible. O sea, nosotros estamos pasando de un 30% incremental de emisiones a una nueva meta al 2050. La próxima semana en Madrid va a haber más de 400 empresas latinoamericanas asumiendo un compromiso de ser carbono neutral 2030. Entonces, esto es una edad, pero nadie sabe que lo va a comprometer ni nada. Pero, o sea, hay empresas que van un poco más allá y dicen, no es solamente por ir a capturar esa oportunidad, sino que porque estamos convencidos que la empresa cumple un propósito de responder a las necesidades de la sociedad. Y yo creo que ese es el cambio de switch que está ocurriendo hoy día en el sector empresarial. Entonces hay de todo, hay estos cuatro, los que están ahí haciéndolo y para que no pasen las cosas, los que dicen, bueno, entonces si me pongo una nueva ley tengo que poner un nuevo filtro, tengo que adecuarme a la ley red, etc. Otros dicen, no, sé que voy a adelantarme un poco más. Entonces lo que voy a hacer es que voy a traer tecnología antes, que se la voy a vender a los otros. Pero existen los otros que dicen, no, voy a cambiar mi modelo de negocio. Y eso es lo importante, porque todas estas transformaciones demandan innovación, es un proceso de innovación. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y la innovación qué es? Esto es como crear valores, nuevos productos, nuevos servicios. Y uno la puede ver por distintos lados. Una parte de la innovación es la innovación tecnológica. ¿Ya? Es desarrollar nueva tecnología o traer a contextos distintos tecnologías que fueron desarrolladas en otros lados. Entonces, nuevas formas de producción, las energías renovables, entonces, como los paneles solares, ¿son innovación o no? Existen hace décadas. Pero bueno, en Chile hay un boom. Entonces, eso es una innovación tecnológica que está traída para acá. ¿Sí? Y voy a poner el ejemplo de los paneles solares porque lo mencionaba. Pero una cosa es hacer paneles solares, por ejemplo, en el desierto y llenar de cientos, miles de hectáreas, que es lo que tenemos hoy día. Tenemos 2.000 megas, esos son, no sé, 3.000 o 4.000, entre 3.000 y 4.000 hectáreas de paneles solares en el desierto, Santiago, etc.
Otra forma es cambiar los procesos, e innovar en procesos. ¿Sí? Cambio la manera de producir, cambio las líneas, las hago más eficientes, gestiono de manera distinta los insumos, mi equipo, etc. Hago cambio cultural dentro de la organización. Pero lo que hemos investigado, ya con ustedes como de la perspectiva académica, los procesos de innovación que mayor impacto tienen son aquellos procesos de innovación en modelos de negocio. Y eso tiene que ver con lo que decía Guillermo al inicio, es cómo vuelvo a medir entonces. ¿Cuál es la métrica? La métrica es cuántos ingresos genero, cuánto vendo, cuánto envase vendo, o quizás la métrica es distinta. Es decir, pone cuánta residuo saqué del relleno sanitario, cuánta energía pude yo generar para mi propio proceso, cuánto, no sé, olores disminuyo, cuánta contaminación. Entonces son esas nuevas métricas que son las métricas que determinan el éxito del negocio. ¿Sí? Cuánto de lo que antes era basura hoy día no es basura y es valorizado y lo pongo de vuelta en la industria. Entonces ese tipo de innovación en el modelo de negocio es la que genera mayor impacto, mayor valor. Ese es el desafío, yo creo, cuando hablamos de una hoja de ruta de economía circular o de cómo avanzar. El fomentar que las empresas se muevan en ese cuarto cuadrante de ser proactivos, de autogenerar nuevos estándares de industria, generar nuevas maneras de hacer las cosas. Y para terminar con este proceso de innovación, que hay de todo un poco, obviamente que aquí uno cree que todos nos queremos sentar a la mesa y sería lo ideal, de generar estos espacios participativos, colaborativos, pero aquí esto está demostrado también en la historia, esto es destrucción creativa a los chumpes. Aquí hay perdedores y hay ganadores, no solamente hay ganadores. Entonces, claro, hay empresas que dicen, a mí me va a afectar, no quiero perder tanto, esto me adelanto y voy a buscar ese espacio de oportunidad, voy a cambiar los estándares de la industria, aquí no es que los que tienen que perder son esos como viejos elefantes, que son los culpables, los malos, no es que sean eso, y no es que es como que Goliat es el mal de la vida, el bueno, los países son los innovadores, los emprendedores. No es así. Aquí el rol que cumple la empresa, el incumbente, el que ha venido haciendo las cosas como las hemos hecho por mucho tiempo, tiene un rol súper importante en la promoción de la transformación, en la promoción de la innovación. Tienen que surgir nuevas formas, tienen que haber nuevos productos, tienen que surgir nuevas empresas, no sé, que pasan en innovación, pero el rol que tiene el actor fuerte, el que es estable, que es muy importante en desarrollar esos espacios de oportunidad, esas ventanas de oportunidad para que entre la innovación. Entonces, uno dice como, no, es que las empresas grandes hay que matar la minería para que entonces seamos un país donde no haya minería a nivel local, que buscamos nuestros alimentos, los teléfonos van a ser, vamos a encontrar la forma de comunicarnos entre madera, no sé. Pero no, estos sectores productivos incumbentes son muy importantes en generar el espacio de transformación para ese cambio que estamos hablando, que es un cambio a 2, 3 décadas más adelante. Perfecto. Guillermo, hicimos cosas súper concretas. Más allá, por conjunto, nuestra inspiración teórica. ¿Qué son los temas de regulación? La ley REP entró en vigencia en el año 2016. A la fecha no hay ningún residuo aún regulado en la ley. ¿Cuándo y de qué características van a ser las metas de los residuos? Hemos conocido los procesos de envasaje y embalaje y de neumáticos. Si nos puedes contar, ¿cuánto a tu juicio queda para que esos decretos entren en vigencia? Porque es una señal súper concreta que mueve la aguja para muchos emprendedores, para la industria de la gestión de los residuos, y si esos decretos se demoran, probablemente también se demora parte del proceso o de las señales que generan. ¿Cuándo crees tú que pueden tener un decreto de meta para envases y embalaje neumático? Que son los dos primeros que hemos conocido. Buena pregunta. Yo me puedo hacer cargo más de lo que ocurre desde el año pasado a la fecha, porque 2016 al 2018, ahí yo no me voy a meter. Nosotros tomamos la posta en 2018 con nulo avance, la verdad, en ninguno de los puntos prioritarios. Habían estudios previos y todo, pero realmente así como empezar a trabajar los decretos fue ahí. Entonces, como para
no es que quiera echar la culpa a nadie, pero pongamos como las cosas en perspectiva. Nosotros nos iniciamos el camino en 2016 para poner los plazos como objetivamente, y desde ahí créeme que ha sido un trabajo incansable en generar un proceso con los comités cooperativos ampliados, con muchísimas reuniones adicionales que hemos hecho con todos los actores que existen prácticamente en la materia, tratando de entender la minucia. Estamos ya, como tú dices, esto ya es regulación, y aquí el diablo está en los detalles, ¿cierto? Y por lo tanto nos hemos metido en cada detalle. Venimos saliendo de un proceso de consulta pública en base a embalaje donde recibimos 1.512 entradas, no 1.512 observaciones. Solamente la de Socofa tenía 60 páginas, ¿cierto? Que era una de esas 1.512, o sea, realmente una cantidad masiva de observaciones. Y lo cierto es que yo me siento muy tranquilo en el sentido de que hemos hecho la pega de realmente meternos al detalle de cada uno de los distintos productos prioritarios, que además cada uno tiene su particularidad, ¿cierto? O sea, es muy diferente hablar de neumáticos que de envases, y también de aceites lubricantes, ¿cierto? Y por lo tanto hemos tenido que meternos en el detalle de cada uno de ellos. Nos gustaría tener y esperamos tener los decretos ya en la Contraloría pronto, ¿cierto? Eso estamos, como digo, trabajando intensamente para que así sea, pero yo creo que también es importante establecer que en el fondo, el día que nosotros lo tengamos listo, ya dictado, también va a pasar un periodo para que la industria se prepare. Entonces esto no es inmediato, y en ese sentido creo que aquí hay un desafío enorme que tenemos como país y que tenemos que ser capaces de encarar, que tiene que ver con el hecho de que las buenas políticas públicas, serias, que tienen un horizonte de largo plazo, que realmente hacen sentido, que se han probado a nivel internacional, que funcionan, toman tiempo para hacerlas bien, ¿cierto? O sea, nosotros lo peor que podríamos hacer es empezar a tomar medidas de corto plazo, que se ven rápido, ¿cierto? Porque eso podría perfectamente ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿cierto? En ese sentido, digo, tenemos un desafío porque la calle pide urgencia, el planeta pide urgencia, ¿cierto? Y por lo tanto, efectivamente, estamos dándole la mayor urgencia posible dentro de lo complejo que es, como tú bien sabes, generar avances en un aparato estatal que es complejo, ¿cierto? Y por lo tanto, nada, o sea, como digo, estamos tranquilos, sabemos que esto va avanzando, hay avances en todos los frentes, y eso como digo, me deja muy tranquilo. Y lo otro también es que si bien esto va a comenzar recién un par de años después de que se dicten los decretos, ¿cierto? Lo que uno ve hoy día es que esas señales de mediano y largo plazo ya empiezan a generar acción hoy. En el caso de neumáticos, tenemos ya sistemas de gestión que se están constituyendo, tenemos grandes compañías internacionales que están evaluando seriamente inversiones multimillonarias en Chile para procesar esos neumáticos, ¿cierto? En el caso de envases y embalajes, tenemos un piloto ya funcionando en Providencia. MSUR el próximo año, de aquí al próximo año, va a tener 20 comunas con alrededor de 250.000 viviendas ya con recolección puesta a puerta de productos reciclables, todo eso antes de la red, ¿cierto? Entonces también es importante decir que una cosa es el día que la red empieza a funcionar, pero un montón de cosas pasan ya porque estamos dando señales muy claras de para dónde va la cosa, ¿cierto? Eso. Gracias, Guillermo. Magdalena, yo sé que así ha sido bastante activo. Aquí, la parte de lo administrativo reglamentario en el marco de la ley red, también hay iniciativas parlamentarias que son a veces bastante creativas. Ustedes tuvieron la experiencia cuando se legisló la provisión de bolsas plásticas. Llegaron al Tribunal Constitucional como un requerido. Hoy día, también hablando de cosas concretas, regulatorias, hoy día está el trámite legislativo
también una moción parlamentaria de la prohibición del plástico de un solo uso. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista del avance de esos proyectos, las virtudes y defectos que puedan tener? Porque eso también tiene influencias tan fuertes como probablemente los residuos que se remueven en el marco de la red. Efectivamente, la red, como bien dije al principio, es un muy buen marco, pero no lo puede hacer todo. Y quedan ciertos productos fuera, de los que también hay que hacerse cargo. Uno mira la experiencia internacional y se da cuenta de que los plásticos de un solo uso se han hecho todo tipo de iteraciones y ejercicios y no hay una salida muy clara desde el punto de vista del reciclaje porque se pierden en los flujos, no es porque la materialidad no lo permita, técnicamente se podrían reciclar. El tema del proyecto en particular del que tú estás hablando y yendo a temas bien concretos, es que de partida es la fusión de 6 iniciativas que no tienen nada que ver la una con la otra, superpone leyes, que es otro tremendo problema, quiere regular cosas que ya regula la red, que la red es una ley que se aprobó por mayoría, entonces hay como una contradicción que en parte tiene que ver, y me voy a hacer completamente impopular por esto, tiene que ver con un tema de lo que plantea Guillermo es bien complejo de manejar porque no se condice con el ciclo electoral. Estamos hablando de una ley que se promulgó en el 2016, que vamos a poder implementar al menos con lo que se refiere en base a embalaje en el 2022. Entonces, el resultado de esa ley, esa cinta, esa métrica, no va a ser una medalla que va a tener ni este presidente y probablemente el próximo tampoco. Entonces, ¿cómo poder, con estos proyectos de ley, pensar y poner antes el beneficio país, lo que pasa con la sociedad, cómo nos desarrollamos con una sociedad ambientalmente mucho más consciente? Y eso no solo a nivel del gobierno y del empresariado, a nivel de la ciudadanía también. Pero desgraciadamente, hoy en día, a nivel del Parlamento, proponer proyectos efectistas, rápidos y ambientales es como un foroto al tiro, fantástico. Y hay mucho desconocimiento. Entonces, ese proyecto en particular incluye botellas PET. Las botellas PET no son considerados en lo que nosotros llamamos el SPO Single Use, el SUP o el Single Use Plastic, que es el plástico de servicio. Entonces, de partida no tenemos un consenso de qué estamos hablando. ¿Qué es eliminar un plástico de un solo uso? Cuando hablamos en una mesa técnica de plástico de un solo uso, estamos hablando del revoltor, del cotonito, de la cuchara, del bowl. No estamos hablando de la botella ni de ningún envase de alimento, donde el producto que tú vendes no es ese producto plástico, sino más bien lo que contiene. Entonces, hay incoherencias conceptuales, hay incoherencias, o sea, se contradice una ley con otra, y encima de todo eso tampoco hay mucha disponibilidad a escuchar. Con la ley de las bolsas, la experiencia en nuestro sector fue nefasta, efectivamente, porque hubo muchas razones. Yo voy a hacer el mismo disclaimer que Guillermo, yo llegué justo después. Yo llegué con la pradera incendiada. Pero, y seguimos pensando que la ley de la bolsa, o la bolsa había sido un muy buen producto para incorporar en la ley REP, porque es un envase, o sea, la bolsa para acarrear cosas, es 100% reciclable. Podríamos haber generado otras cosas. En los países que ya llevan 30 años con REP no han prohibido la bolsa, recién ahora lo están evaluando en algunos formatos. Entonces, es una lástima no haber tomado esos aprendizajes. Sin embargo, hoy en día estamos, yo siento, como industria, en un mejor pie para enfrentar este proyecto, porque de partida se ha complejizado tanto, o sea, ha quedado en evidencia el nivel de complejidades que tiene técnicas. Por lo tanto, va a ser difícil que sea tramitado en 3 semanas a puerta cerrada sin conversar con nadie, que fue lo que pasó con el proyecto de bolsa. Entonces, eso lo vemos más esperanzado, pero con muchísima preocupación vemos ese tipo de proyectos y ese tipo de iniciativas, porque además, y aquí sin ánimo de ganarme como la simpatía del gobierno, hemos trabajado de la mano en todas las iniciativas que son coherentes entre sí. Entonces, cuando aparecen estas iniciativas aisladas, que
no son ambientalmente más positivas. Además, eso es lo otro. O sea, si tú eliminas la botella PET, se acaba el plástico que se recicla en los hogares. Hoy en día importamos 10.000 toneladas de PET, de botellas, de fardos o de hojuela PET. Entonces, la demanda interna es suficiente para poder generar una oferta potente que además potencia la ley REP. Entonces, nos preocupa mucho ese proyecto de ley el tema de las botellas, pero en eso hemos estado trabajando completamente alineados con el gobierno y desgraciadamente cuando la conversa pasa a ser política y tiene que ver con votos, es muy difícil. O sea, estamos hablando de dos idiomas distintos, no por eso haciendo menos esfuerzos, los esfuerzos los hacemos igual, pero siempre existe este riesgo de que aflore un proyecto de ley malo y negativo ambientalmente. Y yo no puedo dejar de preguntar alguna opinión del futuro de esta Sí, por supuesto. Nosotros presentamos una indicación sustitutiva al proyecto. Nos parece que hay un montón de cosas por mejorar. Esas son mociones parlamentarias que se refugieron en un único boletín y o sea, no sé qué tanto tiempo tenemos para entrarle al detalle a eso, pero básicamente, así como muy rápido, nosotros estamos convencidos de que, como ya señalaba Magdalena, hay algunos productos que están en ese proyecto que no están en la red y por lo tanto necesitamos hacernos cargo de esos productos. Hay un uso indiscriminado de cierto tipo de productos como revolvedores, pajitas, cubiertos de plástico, etcétera, que en verdad no tienen mucho sentido y en ese sentido vemos con buenos ojos lo que está en ese proyecto. Hay otros productos que estando en la red, y ahí yo creo que difiero con Magdalena, que estando en la red probablemente es muy poco lo que se van a reciclar, que son los envases de servicio, digamos como una taza de café, que no es tan reciclable como una botella PET, o además al venir ya contaminada con orgánicos se hace más compleja su reciclaje efectivo, por lo tanto tampoco vemos una complicación ahí, pero sí efectivamente, y lo hemos manifestado en las últimas 4 sesiones de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, nuestra inquietud respecto de productos que están en la red y que en la red van a funcionar muy bien, como son las botellas de plástico, ¿cierto? Las botellas PET. Porque en el fondo cuando nosotros establecemos una meta, y esto yo lo mencioné en la sesión del día martes en Valparaíso, cuando nosotros tenemos una meta para plástico de 45%, gran parte de esa meta se va a cumplir con aquello que en verdad se puede reciclar con mucha facilidad, que es el PET. Entonces, nosotros deberíamos tener tasas de reciclaje de botellas PET muy cercanas al 100% el día de mañana. Y eso es lo que queríamos transmitir. La red efectivamente se va a hacer cargo de una parte muy importante del PET, ¿cierto? Y eso ha costado un poco, pero estamos trabajando para que quede un proyecto, ojalá razonable, ordenado y que conviva, que converse bien con la red. Yo sé que no tiene opinión. Yo vengo a trabajar en el Ministerio de la Oficina, estaba también a su cargo este otro. Pero yo, con la misma lógica, obviamente si quiero referir al tema, muy bien, pero la misma lógica desde el punto de vista de proyectos de ley, de iniciativa legislativa. Tú mencionaste el tema de recursos hídricos. En materia de desalación de agua, y la minería en general es un gran consumidor, y probablemente hoy día los grandes proyectos mineros tienen planta desaladora incorporada, es parte de su diseño. También hay iniciativas legislativas que pretenden regularlo, para bien o para mal. Uno piensa en residuos mineros y obviamente uno piensa en renovables. Y también hay iniciativas legislativas que buscan regularlo para bien o para mal. Entonces, en la misma lógica que le preguntaba Guillermo a Magdalena, desde el punto de vista de instrumentos regulatorios concretos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que la industria minera se puede mover si ambas iniciativas regulatorias empiezan a avanzar? Gracias por la pregunta. Primero comentarlo de la ley REP. Es que la ley REP es una muy buena ley, muy bien tramitada por el ministro Daniel, pero muy bien presentada en el periodo anterior. Muy bien implementar, pero... Muy bien, espero que muy bien implementada ahora por González Acres. Lo crítico aquí, y lo decía la Magdalena y Guillermo, es la calidad de la información que estamos
Cuando se hizo la ley BEP y empezamos a buscar tasas de reciclaje en Chile de distintos tipos de productos que podían entrar a ser categorías de la ley BEP, nos encontramos con una información pobrísima, pero pobrísima. No, o sea, eran ideas, le preguntábamos a los distribuidores de neumáticos, ¿ustedes tienen idea de cuántos neumáticos entran? Por supuesto, aquí están las facturas, sabemos cuántos neumáticos importamos, cada uno de los importadores, pero ¿y más o menos cuántos reciben ustedes? Y ahí empezaba una especie de levantar. Había que partir por hacer un catastro básico, elemental, de cuánto era el reciclaje de plástico, de papel, de neumáticos, de baterías, de pilas, de equipos electrónicos. No había ninguna información veraz, de calidad. Siempre la información se había hecho en materia de residuos sólidos en general. Con eso se planificaron y se evaluaron los rellenos sanitarios, y todo, pero así de ¿cuánto hay? El tema grave es acá la información con lo que uno le impone. Otro aviso, no se preocupen por lo que se demora este tema. El tema se instaló ciudadanamente. Se instaló, estábamos reciclando en Chile. Yo recuerdo una reunión con los supermercadistas que nos dijeron que por favor hiciéramos algo, porque ellos recibían en los patios de los supermercados mucho más material para reciclaje del que los recicladores eran capaces de procesar e ir a buscar. Y ya el Servicio de Salud de la región metropolitana, el Servicio de Salud estaba usando partes por acumular residuos en lugares donde se vendían alimentos. O sea, no es que estemos acumulando residuos, es que los contenedores del reciclaje se saturan. Estoy hablando del año 2012. Entonces, el tema se instaló, se está generando información de calidad, se está haciendo la reglamentación para dar un porcentaje. Viene, 2 años más vamos a estar funcionando. Les recuerdo, a mediados de los 80, en la Intendencia de la Región Metropolitana, se empezó a medir calidad del aire. Es antes del 85, 83, 84, Ricardo Katz, Juan Escudero, en esos años. El primer plan de descontaminación, ¿saben cuándo salió? ¿Se acuerdan? 10 años después, año 94. Pero había que medir, había que saber qué era lo que había en el aire. Eso por un lado. El segundo, el sector minero está trabajando en temas de reciclaje de neumáticos. Hay un par de plantas piloto de pirólisis de neumáticos de minería. Ustedes saben que son complejos, son complejos de manipular, pesan varias toneladas. Por lo tanto, el reciclaje de neumáticos normales no es lo mismo que el reciclaje de neumáticos mineros. Entonces, ahí hay una línea de trabajo que está trabajando el sector minero y que yo creo que está dando frutos, por lo menos en los ejemplos nuestros son buenos. Ahora, en particular, reservación de agua y leyes que la regulen. Mira, yo creo que eso es algo que va a ser difícil de parar, pero lo que tenemos que hacer es proporcionar la información adecuada. Es decir, ¿qué significa un metro cúbico de salmuera tirada en el mar en los primeros 100 metros de la costa? ¿Qué significan? ¿Qué pasa en los fondos marinos? Generemos información al respecto que va más allá de la información específica que uno pueda levantar un estudio para contestar. Que es una información específica al lugar, pero tratemos de entender procesos. Las alianzas con las universidades que tienen equipos de biólogos marinos y oceanógrafos es vital para eso. Y espero que cuando se regule en el Congreso esto, tenga información de calidad para poder tomar decisiones importantes. Y en relación a los relaves, la realidad es que por cada que la ley de los minerales es del 1%. Cuando encontramos un mineral del 1%, nos abrazamos y encontramos una extraordinaria ley. Entonces, los otros 99 toneladas son piedra molida, desechos que hay que acumular en alguna parte. Hay muchos esfuerzos en la minería hoy día mundial y nacional para disminuir el volumen de esos residuos, para buscar maneras de reciclar. Y aparecen las ideas geniales. Usémoslo para pavimento. Podríamos pavimentar Latinoamérica todos los días.
más de fondo. No sé, usémoslo para hacer ladrillos, podríamos construir ladrillos, toda China. Entonces, tienen que ser cuestiones, la escala a la que ocurre la minería. Es una escala en la cual que tiene que ser consistente con la escala de las soluciones. No podemos hacer soluciones virquineras para problemas de la minería, de la gran minería. Lo primero es entender las escalas en las que ocurren las cosas para poder hacer una solución. Ahora, hay esfuerzos, la disminución de volumen, por ejemplo, es importante. Relaves secos, relaves en pasta, la utilización de áreas alternativas a la utilización de relaves, como el pit, por ejemplo, de las minas, puede ser una buena alternativa. El relleno de caserones, en el caso de un proyecto que está presentado hacia la impacto ambiental, el mismo caserón que se vacía se rellena después con residuos de la minería, con piedra molida. En fin, hay maneras de disminuir esos volúmenes, pero hay una esencia de la minería que es extraer mineral y para eso hay que moler piedras. La realidad es así. Hay que estar consciente, las realidades políticas de repente se imponen a las realidades técnicas. La solución de prohibir las bolsas de plástico fue una realidad política que se impuso en semanas en los periódicos. 3 semanas se hicieron. Me consta que hubo alternativas a eso. En otros países se hace de otra manera, pero la realidad política se impuso. Así como se impuso la realidad política de tener un Ministerio de Medio Ambiente cuando todo el mundo sentía que la Comisión Nacional del Medio Ambiente era una regia solución. Y de repente se impone la realidad política que hay que hacer un ministerio y todos nos alineamos en eso. No, muchas gracias, Lorena. Yo quiero ofrecerle brevemente quien quiera preguntar, por si no lo he interpretado, mis consultas. Preguntas panelistas o preguntas específicas, breves, precisas y sin introducción. Sin introducción. Y que los panelistas puedan también compartir sus reflexiones finales. Yo solamente a modo de orden de los primeros que yo vi por ahí, acá y ahí. Por favor. Sí, que... ¿De dónde vienes? ¿Vas a ver? Yo trabajo en Carolina Correa, soy jurídico ambiental. Y bueno, un poco como, tal vez volviendo al título del conversatorio, y también por lo que me ha tocado ver como problemáticas en la implementación de la ley REP, básicamente. Que lo que se está intentando hacer siempre con esta iniciativa de REP es crear una industria, ¿cierto?, para la recolección, para la valorización, para el reciclaje que actualmente no existe, o que no existe en la medida que ya son necesarias. Entonces, esto va a requerir tal vez como de, incluso como ya pensando solamente en la recolección de residuos, considerando la geografía del país, más emisiones de gases de efecto invernadero de las que existen actualmente. Entonces, mi pregunta va hacia cómo se ve que eso se vaya a compatibilizar y tal vez adelantando la respuesta, ¿qué se está pensando desde el Ministerio en materia de compensación de emisiones? Para esto Muchas gracias. La segunda consulta, vamos a aplicar las 3 y le vamos a dar a los panelistas la palabra para sus opiniones finales. Yo soy María Paz, de la Fundación Circular, ya la van a conocer, y tengo una pregunta respecto de una cuestión que comentó Gonzalo Muñoz de triciclos en el... y que me parece que es una cuestión súper importante e interesante respecto del uso de cómo reducir las emisiones y el uso de plástico, y que tiene que ver con cómo hoy día nosotros traspasamos la carga al consumidor en el reciclaje. Y en el fondo, cómo no desde la industria empezar a hacerse cargo de repensar, por ejemplo, empaquetamiento, por ejemplo, la disposición de alimentos, para que el proceso de reciclaje no sea solo responsabilidad, entre comillas, del consumidor a la hora de adquirir un producto, sino que también como el productor mismo repiensa desde el diseño productos que sean más sustentables, que en el fondo no generen tanta carga en contaminación, uso de plástico. Okay.
Y la tercera consulta. Municipalidad de Castellán. Nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo, tenemos una etapa de cierre del vertedero, en estación de transferencia, una instalación para reciclaje o acoto, mejor dicho, y estamos construyendo una planta de compostaje de 10 toneladas al año. Y nosotros tenemos bastante agotados los costos relacionados. Tenemos claro que todas las medidas que ustedes tomen van a afectar, me voy a poner al lado en este caso de nuestros usuarios, que son las personas, una comuna bastante chica. Nosotros tenemos un costo aproximado de 41.000 pesos la tonelada concreta, de recolección, transferencia y todo eso. Y el costo, créanme, de llevarlo a la tonelada de reciclaje es hasta 30 veces más. Esa es la realidad, porque lo que no veo en esto es una pata de la escala humana. ¿Cómo conseguimos ese 100% de efecto? Entonces aquí no veo la parte, como educamos nosotros por el cambio cultural. Me parece que es una forma de decirlo. Pero en esta mesa lo que no veo es cómo vamos a llegar al cambio cultural en las personas que reconocen el costo real del sistema, porque sin ella todo lo que ustedes ponen como meta no va a dar. Y que evidentemente el costo va a salir de bolsillo de nosotros. Independiente que ustedes puedan hacer un negocio u otro, y hay alternativas. Entonces, eso es un poco lo que veo que no me cuadra o veo que no está dentro de la consideración. Muchas gracias. Muy interesantes las tres. Yo les quiero ofrecer la palabra al panelista para que ustedes puedan asumir y puedan compartir también sus reflexiones finales. Compensación de emisiones, la carga, entre comillas, al consumidor y los costos. ¿Qué tiene este nuevo modelo? Quiero empezar por... Voy a partir por la última pregunta, que yo creo que es súper importante. Los temas de cambio cultural, pero yo decía, esta transformación es una transformación que involucra muchas dimensiones, y una de las cosas más importantes es cómo culturalmente se produce de la idea de la realidad, etc., pero que dialoga o interactúa con el sistema económico. ¿Quién paga? Lo primero es que yo creo que uno de los grandes, si uno mira el problema climático desde el punto de vista más economicista, es un problema de que no se está pagando la externalidad. Entonces, hoy día la disposición de residuos, en general, todas las externalidades, no son internalizadas en el sistema económico, tienen que ser internalizadas. El punto es si que vamos a hacer pagarlo al usuario final con menos recursos, o vamos a generar algún tipo de mecanismo para balancear un poco el hacerse cargo de eso. El productor, el que lo vende, el que genera más, el que produce más residuos, pero hay que internalizar los costos. Yo creo que en el caso de iniciativas locales, como lo que comentas, de municipios chicos, más pobres, que no están muy industrializados, una de las opciones de abordar esto es como una bajada de estas hojas de ruta a planificación local sobre estas estrategias de transformación. Están haciendo hablar de compostaje industrial, pero probablemente también hay formas de llevar el compostaje o la producción de residuos orgánicos a escala mucho más local, con compostaje domiciliario, con cosas así. Entonces yo creo que también eso permite generar dinámicas económicas locales que generan mucho más impacto también en las propias comunidades locales, en municipios y otras cosas. Entonces, efectivamente, esto es repensar el sistema económico y cómo valorizamos, y no solamente cómo valorizamos residuos para que sean insumos productivos, sino que cómo nos hacemos cargo de los costos que tienen ese sistema local. Y luego tenemos que, y ahí yo creo que es importante, y traigo a colación uno de los comentarios que hizo una empresaria que renunció a la Comisión de Comercio, a la Cámara de Comercio el fin de semana, diciendo, lo que tenemos que hacer políticas predistributivas. O sea que no solo pensar en la redistribución, sino que cuando se creen estos mecanismos se piense de que estructuralmente permitan balancear un poco el balance que existe. Magdalena Loret, Ya, muy breve. En el tema o sea, Guillermo lo va a explicar probablemente mucho más, con mucho más precisión, pero básicamente por algo la ley se llama responsabilidad extendida del productor, donde la internalización de ese costo lo tiene que asumir el productor y va bajando evidentemente en la cadena
pero también como consumidores y parte del cambio cultural pasa por cuánta reutilización. O sea, cuando alguien comentó al principio, Raúl, dijo, Rafa, dijo al principio, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo de todas maneras. Estamos en un mundo donde no podemos seguir consumiendo linealmente. Tenemos que meternos esta idea de reincorporar los materiales al proceso productivo todo el tiempo. Y eso pasa por usar menos, por reutilizar más, por consumir menos. Y siempre vamos a tener la opción. Entonces, si uno opta por un material que no tiene destino, eso va a ser más caro que optar por un material que sí tiene destino. Retomando tu pregunta, que es básicamente cómo la industria lleva años viendo este tema. No es tan fácil en productos de consumo masivo que sean tan evidentes los cambios tan rápido, pero están ocurriendo y a una velocidad bien impresionante. Es decir, la semana pasada estuvieron acá los representantes de RAP, que son el equivalente a la Fundación Chile, que está liderando el Pacto Chileno de los Plásticos, y han logrado resultados evidentes en 18 meses de implementación del pacto, que es un acuerdo voluntario que va absolutamente en línea, en el caso de Chile, con la ley REP. Entonces, desde ese punto de vista, la industria, por ejemplo, las embotelladoras están pasando a envases transparentes, a un solo tipo de envase, a convertir la tapa en un solo tipo de material, porque todavía hay tapas que tienen dos materialidades distintas, porque el plástico necesita ser monomaterial para poder ser reciclado. Ya no hay casi impresión en las botellas retornables, ponen una etiqueta de papel con una sola banda de pegamento. Entonces, uno muchas veces no lo nota, porque para uno es parte del cotidiano, pero hay un montón de cambios y un montón de avances y se está pensando y se está ecodiseñando a todo nivel en la industria. Por un lado, se están reduciendo los espesores, hace años se están reduciendo los espesores, a mi gusto muchas veces en extremos, y esto como consumidora, no como plastiquera. Entonces sí se hacen cosas, se mira mucho la experiencia internacional, se hacen ensayos que cuestan caro y muchas veces no tienen éxito también, pero se está trabajando en esa dirección. Sin duda, o sea, desde la industria hay un movimiento importante. El problema es que, claro, tenemos que hacer que pase la industria, que esté la infraestructura de recolección, que esté la capacidad de valorización. En Chile nosotros lanzamos el estudio de reciclaje de plástico, donde entregamos información un poquito mejor calidad que lo que estaba planteando Lunel hace un rato. Y en Chile, del 1.000.000 de toneladas de plástico que consumimos al año, ojo que eso no es solo envases, por lo tanto la mitad se queda en los celulares, en los parachoques, cosas de ese tipo. Solamente reciclamos 84.000 toneladas al año, o sea, muy poquito. Y de eso, apenas un 14 o 17, siempre 14, es domiciliario, y de ese domiciliario el 57% es botella PET. Como para que se hagan una idea de toda la información que hay que entregar y todo el hábito que tenemos que generar, porque todos los plásticos son reciclables, incluso las bolsitas de poroto, pero no sabemos, y hoy en día todavía tampoco está el mercado para darle una salida a ese material reciclado, que también es otra de las tareas grandes que tiene la ley. Muchas gracias, Magdalena. Bien, yo no me sentía aludido por ninguna pregunta en particular, pero yo creo que estoy insistiendo más en el tema del cambio cultural. La manera de hacer buena política pública es generar información al respecto para evitar las políticas inmediatistas, y la mejor manera de hacer eso es que haya ciudadanos informados, conscientes y culturalmente preparados para el cambio. Entonces, yo he hecho mucho de menos a los funcionarios de gobierno dedicados al tema del reciclaje en los matinales. Yo creo que deberían estar en los matinales. El subsecretario debería estar todos los días en los matinales enseñando conducta, dando ejemplos, sacando ejemplos básicos. Es decir, cuando tú dices, muchos plásticos se pueden reciclar, pero en realidad la gente no cacha que son reciclables. Bueno, ¿por qué no está el subsecretario o el jefe de la dirección mostrando cuál es el plástico? Dicen, este plástico, este no, o este sí, con este otro no se mezcla. Así, yo creo que el cambio cultural es la raíz de los cambios en las personas, y eso toca la emoción, y se nos olvida la emoción y le metemos datos a las cosas. La gente
gente no va a cambiar porque necesitamos datos. La gente va a cambiar cuando sienta que en el corazón, en el alma, que algo cambió. Y ahí se va a producir ese cambio. Muchas gracias, Leonel. Le pido la palabra a Entonces, en relación a lo que mencionaba Lucas Arnaz, que de hecho tengo pendiente ir para allá, lo conversamos con el equipo del gobierno regional, me comentaban de todo lo que están haciendo, así que conversemos pues, para concretar la visita para allá, que me interesa mucho. Mencionaban dos temas, uno es qué hacemos, o sea, cómo hacemos para que la gente haga la pega, ¿cierto? Y en segundo lugar los costos. Respecto de lo primero, la visión con la que nosotros estamos trabajando es la siguiente, o sea, si nosotros queremos que la gente haga la pega, hay distintas fórmulas para generar esos incentivos. Una forma es generar una obligación, ¿cierto? Nosotros efectivamente estamos haciendo uso de una facultad que nos da la libre y estamos poniendo la exigencia de que las municipalidades tienen que dictar, las municipalidades donde ya cuentan con sistemas de recolección tienen que contar con una obligación a los vecinos, ¿cierto? Sabemos que eso no es suficiente. El segundo tema es, bueno, cobrémosle, que la gente sienta que botar basura no es gratis, que contamina tiene que pagar, ¿cierto? Y ese es un segundo elemento que no está en la red, pero que sí lo queremos ver, como ya mencioné antes, en la hoja de ruta de economía circular. Y el tercer tema, que yo diría, y cada día me convenzo que es lo más importante, tiene que ver con hacer esto fácil para la gente, ¿cierto? Te voy a poner el siguiente ejemplo. En Finlandia me tocó conocer una situación que realmente como que me dejó dado vuelta. El 40% de los finlandeses no reciclan. ¿Cómo puede ser eso? O sea, uno dice, porque el cuarto elemento de educación, por supuesto, ¿cierto? Uno dice, más educación que los finlandeses nosotros no vamos a tener jamás. O sea, ya no, ahí sí que nos quedan, no sé, 2 siglos, más o menos, ¿cierto? ¿Y cuál es el tema? Que en Finlandia le piden al vecino que separe 10 distintos tipos de productos, ¿cierto? Entonces, o sea, eso es lo que yo le digo a la gente con la que me toca trabajar. A ver, la gente al día siguiente tiene que preparar la colación para los niños al día siguiente, tiene que ver a los papás que están enfermos, tiene que hacer un montón de cosas en la vida. El reciclaje no es lo único que tienen que hacer, por favor, ¿cierto? Entonces tenemos que hacérselo fácil. Hoy día nosotros para botar basura le decimos, usted saque una bolsa, la pone ahí y 2 o 3 veces a la semana lo vamos a pasar a buscar. Pero si usted quiere reciclar, que es lo que queremos como sociedad que la gente haga, no. Tiene que separarlo, tiene que partir a no sé dónde. Si no tiene auto, bueno, no sé, se la ingenia, ¿cierto? Partir a no sé dónde y empezar ahí con esta cuestión de clasificar. O sea, en verdad, me tocó hacer el reciclaje nuevamente el domingo, y en verdad que es, o sea, hay que tener mucha como vocación para hacerlo, ¿cierto? Y entonces, la visión con la que nosotros estamos trabajando es decir, esto tiene que ser simple para la gente. Y entonces, ¿cuál es la visión? La red debiera tener, ojalá, un contenedor, ¿cierto?, donde va lo reciclable. Orgánicos debiera tener otro contenedor donde se lleva lo orgánico o bolsa, ¿cierto? Y de ahí te queda una pequeña bolsa de basura, ¿cierto? Y eso es lo que hacen en países donde esto funciona bien, ¿cierto? Los belgas no tienen más educación que los finlandeses, pero reciclan muchísimo más que los finlandeses porque es muchísimo más fácil hacerlo, ¿cierto? Y ahí nos metemos también en el otro tema que mencionaba por allá, que aquí vamos a tener más transporte. Espérate, hoy día estamos yendo 3 veces a la semana a las casas de las personas. ¿Qué sentido tiene eso? A recoger basura. Podemos ir las mismas 3 veces y vamos recogiendo cosas distintas, ¿cierto? Si tampoco necesariamente tenemos que tener una huella de carbono mayor asociada al transporte, tenemos que hacerlo de una forma más inteligente, ¿cierto? Y ahí por cierto entra el tema costos, ¿cierto? Porque si bien en el transporte podemos netear, sí hay costos adicionales, porque una planta de compostaje cuesta plata, porque una planta de clasificación, si nosotros le decimos a las personas que lo pongan juntos y después vamos a clasificar, eso cuesta plata, ¿cierto? Y ahí entra justamente de nuevo el tema de los tiempos. Esto es algo que tiene que desplegarse de forma gradual, porque si no, esto realmente va a ser un costo que como sociedad no vamos a estar dispuestos a asumir. Y por lo tanto tenemos que ir de a poco, y eso es lo que nosotros hemos planteado, ¿cierto? Y así están concebidas las metas, que son metas graduales que van incrementando justamente para que esto sea un proceso de absorción gradual de los costos que va a significar la implementación de todo esto, ¿cierto? Y también pensando en costos, hoy día, ¿cuál es el niño símbolo o la niña símbolo, se podría decir, de el reciclaje en Chile? No es Vitacura. A ver si alguien sabe cuál es la niña símbolo hoy día. La comuna de Santa Juana en la región del Biobío.
Una comuna de 13.000 habitantes no destaca por sus ingresos, ¿cierto? Y hoy día están haciendo justamente eso, están llevándose por acá lo orgánico, por acá lo reciclable y la basura. Y están reemplazando, ¿cierto?, la cantidad de veces que estaban pasando a recolectar basura para hacer esto. Entonces, esto, si bien hay un tema de costos, si Santa Juana lo puede hacer, entonces yo creo que muchas comunas de Chile lo van a poder hacer, y en ese sentido ha sido un tremendo cambio. Pero vuelvo a lo que mencionaba María Paz. Por cierto que esto no es solo sobre el reciclaje, ¿cierto? Si bien queremos hacerle la vida simple a las personas, también tenemos que pensar en cómo por eso puse el ejemplo del detergente, ¿cierto? De la ecocarga. Porque en el fondo eso es lo que también buscamos generar. Y una de las innovaciones que estamos haciendo a nivel de la red es justamente lo que se llaman los proyectos de reducción, donde este podría perfectamente ser uno de ellos, donde no solamente vamos a premiar el reciclaje, sino también queremos premiar cuando reducimos con formas ingeniosas, innovadoras, ese tipo de cambio. Y trazables, ese tipo de cambio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yo les pido un aplauso. Solo me queda agradecer a la UAI, al Consejo Minero, a su COPA por hacer servir el conversatorio, a los panelistas y a ustedes por acompañarnos. Esta misma información en otro formato lo pueden encontrar a partir de mañana en País.